Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. A ver, producción, no le escucho. ¿Podemos solicitar? Un placer saludarlos. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Gracias. Un Doctor, placer saludarlos. el día de ayer se firmó el Pacto Ético Electoral, ¿no? Participaron 29 partidos o agrupaciones políticas, otras 9 que no participaron, no se aparecieron. Digamos, este tipo de actos suele ser solamente para la foto o en verdad se cumple. Digamos que termina siendo para la foto, ¿no? Pero no se suele cumplir lamentablemente. Pero en fin, pero no está mal que se haga, ¿no? Yo creo que hay que hacerla. Ya los que no cumplan serán pues responsables o asumirán su propia responsabilidad en cualquier cosa que pase en el futuro. Me pareció que no estaban todos, me pareció que había dos o tres informales, candidatos que no quisieron firmar o que pusieron peroratas antes de firmar, con ánimo de hacerse notar, ¿no? Que hay tanto que ya no sabe distinguir, ¿no? Quiénes son, quiénes no son, si son candidatos, si son asistentes del candidato o si son guardaespaldas del candidato. O sea, realmente hay tanta gente que uno no sabe qué cosa es. Pero yo creo que el tema no está mal. O sea, yo entiendo que es para la foto básicamente, pero Claro. ojalá que esa foto llame a la conciencia de todos para que puedan hacer un buen uso del lenguaje y de los actos, ¿no? Durante la campaña electoral. Claro, ahora, doctor, ha llamado mucho la atención, bueno, sabemos que Acción Popular que quedó al margen de estas elecciones y se habla, yo escuché algunas declaraciones suyas de que se necesita una limpieza desde dentro del partido. Eh, es la ausencia de Acción Popular, digamos, ¿cómo usted la puede calificar en estas elecciones? Para mí desastrosas, traumáticas, decepcionantes, tristes. Un partido con 70 años de historia importante, productiva. En el Perú, Acción Popular ha sido 70 años parte de la historia del Perú. Ha participado en todos los actos políticos desde el año 56 a la fecha. Ha estado siempre presente y siempre con ética, con moral, eh, con vocación de servicio, con ideas claras, denunciando corruptelas, denunciando fraudes. Entonces, con todo esto y con dos presidentes o tres presidentes que han hecho historia, Belaúnde hizo historia, por supuesto que sí, y Paniagua, siendo muy corto, también hizo historia, a pesar de que no llegó al año como presidente. Entonces, con todos esos antecedentes, es una pena que por un tema interno de ambiciones, de, 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 de egos, hayamos hecho una implosión y que el jurado nos haya eliminado. Eso sí me parece tristísimo, muy triste, la verdad. Y bueno, ya está hecho y hay que mirar para adelante y veremos cómo salimos de este hoyo, pero el tema es complicado para nosotros. Pero, ¿y es fácil salir de este hoyo, cree usted? No es fácil, pero hay que hacerlo y se va a hacer. Por suerte, los que han manejado toda esta situación no son todos, es la minoría de minorías, y hay mucha gente valiosa que no ha participado directamente, pero que creo que hay que invitarla para que participe y podamos entrar con pie firme, hacer una reforma total y relanzar el partido. Y entiendo que este primer paso sería en las elecciones regionales y municipales. El primero y el último, el primero y el último, ambas cosas, ¿no? El Claro. primero, esta reforma que hay que hacer, y el último, si no se hace la reforma. Ujú, claro. Ese es el tema, ¿no? Doctor, cambiando de tema, hace unos días se conoció de que este plan este programa de Reactiva Perú que se dio durante el gobierno de Martín Vizcarra. Hay una gran deuda que no se paga, ¿no? Y la pregunta era, ¿quién se benefició finalmente con
con este programa Reactiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay dos versiones aquí. Una versión de la Contraloría que es muy mala y una versión, tengo entendido, de COFIDE o de alguien que ha salido un poco a dar explicaciones, ¿no? Lo cierto es que Reactiva fue una generosa reacción e iniciativa del gobierno del señor Vizcarra y de la ministra Alba en su momento, que yo creo que se hizo con mucha generosidad y con mucho cuidado. Y se dio dinero, pero dinero que no siempre llegó a los que más lo necesitaban, sino que parecería que se quedó en el camino gran parte para beneficiar a empresas vinculadas a ciertos grupos de poder. Y intervino acá COFIDE, cobrando una comisión que yo no sé para qué la cobraba, ni sé por qué se intervenía, y el dinero se entregaba a los bancos y los bancos a su vez la entregaban, como tenían experiencia en préstamos, los bancos evidentemente tienen experiencia, claro, la entregaban a las empresas. Pero quien avalaba toda la operación o gran parte de la operación era el Estado. Entonces la pregunta es, ¿los bancos se preocuparon en cobrar sabiendo que si no pagaban el cliente lo pagaba el Estado? O sea, claro, cuando los bancos o un prestamista tiene la garantía de que el Estado le va a pagar, probablemente pierde poco interés, pierde algo de interés en esforzarse en cobrar, porque sabe que finalmente el Estado va a pagar. Exacto. Eso es lo que parecería que ha pasado. Y además, lo que sí preocupa, habría que investigarlo, es el hecho de que parecería que estas empresas que no han pagado son empresas que están vinculadas a los bancos. Si eso es así, sería mucho peor. Por eso es que yo creo que hay que investigarlo. Pero hablan de 16.000, 8.000 millones de soles que no han pagado, de una deuda o de un préstamo en general de 60.000. Y bueno, habría que ver si eso es verdad. O sea, estamos hablando de 12% de morosidad o de falta de pago, que es mucho, sí, pero normalmente la morosidad en el Perú está entre 4 y 6%, o sea, es un poco el doble de la morosidad, que también es una cantidad que habría que revisar, ¿no? Claro. Doctor, para ir terminando porque el tiempo nos queda corto, usted señalaba que, bueno, hay empresas grandes que se han beneficiado y si lo ponemos, lo aterrizamos a un ciudadano cualquiera que pide un préstamo a un banco y uno se retrasa en sus cuotas, el banco te cae encima como sea, y te cae encima y te levanta lo que pueda. En este caso, usted señala que no hay un interés de parte de, bueno, un interés de parte de estas financieras porque fueron respaldadas por el Estado. Esto llevó a que haya finalmente el gran beneficiario de esto fuera el mismo Vizcarra para mantenerse en el gobierno el tiempo que duró. Bueno, eso parece, ¿no? Bueno, de hecho, al soltar plata tiene adhesiones. La plata hace valer al mono, ¿no? Entonces, claro, eso habría que investigarlo. Evidentemente, da la casualidad de que este dinero que se entregó a terceras personas a través de los bancos, que fueron los que ganaron dinero, colocaron el dinero, y claro, un dinero seguro porque estaba con avales del Estado, o sea, no iban a perder nunca. Bueno, esto, no sé si esto fue parte del apoyo de ciertos sectores económicos del país hacia el gobierno de Vizcarra. Tan es así que cuando cayó Vizcarra, pues uno de los bancos prestamistas, desde sus oficinas se hicieron una serie de actitudes contra Merino, etcétera, ¿no? Eso quedó registrado. Así que, en fin, eso habría que investigarlo, pero sí llama la atención. Y además era un préstamo blando, a 1.5 de interés anual. O sea, claro, hay gente que especuló, hay gente que se endeudó para comprar otras cosas, para comprar dólares, para especular, con el ánimo de que había que pagar tarde, mal y nunca, y un interés muy barato, muy barato. Entonces, todo eso hay que investigarlo. Claro, ya quisiera cualquier ciudadano a pie tener esos intereses de los bancos y que no te apriete el cuello si te atrasas en un pago, ¿no? Por ejemplo, esas préstamos eran para empresas y se les obligaba a las empresas a no repartir utilidades. Tengo entendido que algunas empresas sí repartieron utilidades. Bueno, ¿hay sanciones? ¿Se les ha sancionado a esas empresas?
O sea, era un préstamo muy generoso, no tenía muchos candados. Porque claro, si la empresa recibe dinero y reparte utilidades, o sea, reparte utilidades casi con dinero prestado y subsidiado, pues ha habido ser sancionada en su momento y quitarle el privilegio de un préstamo subsidiado. Claro. Y eso tengo entendido que no se ha hecho. Claro, hay un tema, hay un hilo, una madeja que hay que seguir jalando y seguramente se va a encontrar varias cosas en el camino. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias también. Que tenga buen día, muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que primero nos hablaba sobre este pacto ético que él señala que es normalmente para la foto, y también hablaba sobre el tema reactiva. Hay mucho tema que investigar porque es una deuda que no se termina de pagar y es un dinero finalmente de todos los peruanos.